Bien, y seguimos explicando un poco de los diodos. Hemos visto que los diodos solo dejan conducir la corriente en un sentido y que no tienen resistencia, pero requieren superar una caída de tensión para que conduzcan, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Hemos visto que la corriente que circula a través de ellos en función del voltaje responde a una curva tal que así, donde tenemos en cuenta el 0,7 voltios y antes de eso no se tiene en cuenta la intensidad que circula por ellos porque es prácticamente nula. Y en voltaje negativo se supone que no conducen, ¿vale? Porque si yo tengo que aplicar positivo aquí, negativo aquí. Entonces si aplico un voltaje negativo no conduce, pero si aplico mucho voltaje negativo llega a un punto en el que se rompe, ¿vale? Igual positivo también, ¿vale? Todo tiene un límite. Entonces, bien, hemos visto eso. Ahora lo que vamos a ver es, aplicado en un circuito, cómo hacer los cálculos necesarios, ¿vale? Sobre la corriente que circula a través de ellos, etcétera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 1 del tema 6 nos da un circuito tal que así, una resistencia de 1000 ohmios que se bifurca en dos caminos, uno con una resistencia de 500 ohmios y un diodo, y otro con una resistencia de 1000 ohmios, ¿vale? Y en esta rama tenemos una fuente de voltaje aplicada de 5 voltios de más a menos, y en esta tenemos una fuente de voltaje aplicada de 20 voltios así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, tenemos que hallar el voltaje del diodo y la intensidad del diodo. Entonces vamos con ello. Aquí tenemos dos ramas. Tenemos esta rama que circula la corriente así y esta rama que circula la corriente así, ¿vale? Y vamos a tener tres corrientes, esta y esta. Entonces aquí la suma de las tres corrientes va a ser 0, pero si nos damos cuenta, como esta va así y esta va en este sentido, porque lo hemos elegido nosotros, esta va a salir negativa porque la corriente va a ir hacia abajo, obviamente. Entonces vamos a ver ambas mallas. Esta primera malla va a ser el voltaje total que hay en esta rama, son 20 voltios, y están gastados en estas dos resistencias, en 1000 más 1000 ohmios multiplicados por esta intensidad, la intensidad 1. Pero le vamos a sumar también la caída de tensión que produce esta intensidad, la intensidad 2, al correr por la resistencia que comparten, más 1000 por la intensidad 2, ¿vale? Y ahora vamos a ver la malla 2. Esta es la malla 1. Y vamos a ver la malla 2. La malla 2 tenemos un voltaje total de 5 voltios, pero tenemos que añadirle, esto es 0,7, porque el voltaje total de la malla van a ser los 5 voltios, pero si nos damos cuenta, caen aquí 0,7 más. Entonces el voltaje total a aplicar son 5,7 voltios. ¿Cómo sé eso? Porque está en contra de la fuente de voltaje. Si estuviera a favor, tendríamos que restarlo, pero como está en contra, se suma. Y esto es igual a las resistencias de esta malla, que son 1000 más 500 por la intensidad 2, más y claro, este voltaje va a ser negativo, menos 5 voltios más 0,7, ¿entendéis? No sería más 5 voltios más 0,7 si estuviera en favor. Esa es la particularidad. Menos 0,7 más 0,7. No, esto se consume, entonces es menos. Esto es menos.
Voltaje consumido más voltaje aplicado. El voltaje consumido es negativo y el voltaje aplicado en este caso también es negativo. Más 1000 ohmios de la resistencia de la caída de tensión que produce la intensidad 1 en esa resistencia compartida. Entonces el sistema nos queda así: 20 es igual a 2000 intensidad 1 más 1000 intensidad 2 y menos 5,7 es igual a 1500 intensidad 2 más 1000 intensidad 1, ¿vale? Si multiplico esta por 2 me va a dar menos 10,11,4 es igual a 2000 intensidad 1 más 3000 intensidad 2. Si le resto esta a esta, ¿vale? Pues me va a dar un total de 20 menos 11, me da 31,4 voltios, es igual a 2000 menos 2000 se va, y 1000 menos 3000 menos 2000 intensidad 1. La intensidad 2, perdón, intensidad 2. La intensidad 2 es igual a 31,4 entre menos 2000. Y eso me da una corriente de 31,4 entre 2000, me da una corriente de 0,0157 amperios negativos. Es decir, que la intensidad en la corriente 2 va a ir así, ¿vale? Ahora vamos a sustituir esto en cualquiera de las dos y vamos a sacar la intensidad 1. Intensidad 1 sería igual a 20 menos 1000 por intensidad 2 entre 2000. Como sabemos el valor de intensidad 2, podemos hallar perfectamente el valor de intensidad 1. 1, 2, 3, vale. Negativo más 20 entre 2000 me da la corriente que circula por la intensidad 1, que es de 0,002115 amperios, ¿vale? En este sentido es una corriente a ver, un segundo, punto 0,157 negativo por 1000 positivo más 20 entre 2000, perdón, lo había hecho mal, me da una corriente de 0,01785, que es mayor que esta. Entonces, si nos damos cuenta, por aquí circulan, no sé si se ve, por aquí circula, intensidad 1 es 0,01785 y la intensidad 2 va a ser de menos, pero ya lo he puesto con este sentido de la flecha, entonces pongo que es de 0,0157 amperios. Y la diferencia va a ir por esta rama, ¿vale? Entonces, por este diodo van a correr, el resultado es que por la intensidad del diodo va a ser 0,0157 amperios. A ver. Vale. Y el voltaje del diodo son 0,7 voltios. Vale. Y hemos dicho que voy a calcular la intensidad por esta rama, pues es la diferencia de las otras dos. Eso menos 0,0157 me da una intensidad de 0,00215 amperios por esta rama, ¿vale? Entonces, cuando llega la corriente por aquí, la mayoría se va por aquí y un poco por aquí. ¿Por qué? Porque por aquí ofrece mucha menos resistencia que aquí, ¿vale?